Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Muy bienvenido, don Daniel Prieto Vial. ¿Cómo estás tú? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si se escucha bien. Perfecto, se escucha. Perfecto. Ujú. Oye, mira, tuve un programa en que estuve hablando ahí solo una hora, así que ahora te toca a ti. Vamos a hablar hoy día, vamos a hablar hoy día acerca de José Joaquín Prieto Vial. O pareciera ser un antepasado tuyo por los apellidos, ¿eh? Me da la impresión, ¿no? Sí, sí, me da un Eh, poco de vergüenza hablar de la familia, pero desgraciadamente después de Ramón Freire, como presidente de Chile viene Joaquín Prieto. Así que inevitablemente tengo que hablar de la familia. Debiera ser otra persona, no yo, ¿no? sí, pues. A ver, José Joaquín Prieto fue un militar y político del Partido Conservador, ¿verdad? Yo estoy leyendo, aquí en realidad Daniel Prieto es quien nos va a exponer quién fue realmente José Joaquín Prieto. Fue presidente de la República entre el 18 de septiembre de 1831 y el 18 de septiembre de 1841, aunque entiendo que tuvo otras participaciones también así de importantes. Vamos a escuchar entonces quién fue realmente José Joaquín Prieto Vidal, uno de los grandes próceres de nuestra patria. Bueno, tratemos de decir alguna cosa novedosa, porque todo el mundo en la historia de Chile puede conocer más o menos quién es Joaquín Prieto, tal como tú dices, el primer presidente de los decenios, que empezó en 1831 hasta el 36, fue reelegido presidente de la República del 36 hasta el año 41. Incluso intentaron que siguiera siendo presidente de Chile, de ahí en adelante, porque lo había hecho muy bien, y él se negó, porque dijo que la constitución no lo permitía. Bueno, le dijeron, pero cambiamos la constitución, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces dijo, no, la constitución hay que respetarla, y nosotros no podemos aceptar un cambio de la constitución. Por eso pusieron a su sobrino, el hijo de su hermana, el general Manuel Bulnes Prieto, que fue el siguiente presidente después de él, y también Bulnes fue reelegido en 1846 por otros 5 años, hasta el año 1851, donde después asumió Manuel Montt. Prieto venía de una familia que estaba vinculada a la aristocracia militar de Concepción, una familia que durante mucho tiempo había estado en la frontera, frente a la Araucanía, que era una región muy inestable, y el ejército de Chile era el más profesional que había en Iberoamérica, incluso yo te diría en las Américas, porque había sido fundado en 1603 por Alonso Rivera, como un ejército profesional permanente, profesional, no solo con milicianos, porque todo el Imperio Español tenía milicias, tenía ejércitos donde la gente servía en las milicias por periodos, pero había un ejército profesional permanente, especialmente en Concepción desde muy antiguo. Y había una sociedad militarizada, una especie de sociedad espartana. Y la familia Prieto había llegado a Chile en 1741, don Gregorio de Prieto y Seixas, el abuelo del presidente Prieto, porque Lord Anson, un británico, había intentado tomarse Sudamérica en un proyecto de cruzar por el Cabo de Horno, por el Estrecho Magallanes y venir hacia Chile y eventualmente hacia el Perú, en un esfuerzo del imperio por tomarse una parte del imperio español, el imperio británico, me refiero. Esa Después, parte, su hijo, esa parte de la historia, sí, perdona sí, Daniel, esa parte de la historia es un poco desconocida. ¿Mm? sí, De claro. hecho, yo no tenía noción de esto. Claro, este Gregorio de Prieto eh, había estado en muchas guerras en Europa, había estado en todas las guerras de sucesión de España entre los Habsburgos y los Borbones. Ahí ganó Felipe V finalmente en 1713. Y don Gregorio Prieto había partido como soldado, curiosamente, pero como él era noble, era hidalgo, cuando uno entraba como soldado a los 16, 17 años, le permitían la opción de ascender de grado bastante rápido. Él fue cabo y sargento muy rápido y finalmente ascendió a subteniente. Y le permitieron ascender a subteniente porque él era de origen hidalgo, o sea, de origen noble. Él no había pasado por una academia militar ni nada porque hubo una gran movilización de ejército en esa época por la guerra, una guerra europea que se produjo por la sucesión de Europa, pero le permitió ascender con el tiempo a subteniente, a teniente, a capitán, que fue el grado con el que él llegó a América a cargo del segundo batallón del regimiento de Portugal. Estamos hablando del año
1741. ¿No? Curiosamente les tocó un temporal, venían con el almirante Pizarro, 44 naves, y se dispersó estas naves, trataron de cruzar el Cabo de Oro, tuvieron que volver a Buenos Aires, y ahí una parte de la flota quedó semi-destruida, recuperándose en Buenos Aires meses, y le pidieron a Prieto que tratara de traer parte del regimiento que quedaba, porque hubo mucho daño en esa tormenta, a Chile, y él lo trajo a pie, y cruzó, no sé, La Pampa, la cordillera, un territorio nuevo que él no conocía. Se demoraron meses en llegar a Santiago y después acá a Concepción. Ahí parte la familia Prieto, después su hijo, José María Prieto Sotomayor, que es el heredero de este personaje tan importante, porque había tenido tantas batallas en Europa y había ascendido de grado en combate, en fin. Partió siendo comandante del segundo batallón, pero terminó a cargo del regimiento, porque el comandante del regimiento estaba muy enfermo, se tuvo que quedar en Buenos Aires, y el otro comandante del otro batallón tampoco pudo venir a Chile, así que don Gregorio de Prieto y Seixas se hizo cargo de todo el regimiento. Y su hijo vio a su padre con esta tradición. Su padre se casó tarde, a los 53 años, con una mujer 24 años menor que él, una mujer muy importante, la señora Santelices, perdón, Sotomayor, que era descendiente de los conquistadores chilenos y que pertenecía a este grupo guerrero de la frontera, que tenía haciendas y que tenía muchos contactos. Y ahí se formó esta familia Prieto Sotomayor, que también se casó con la señora Santelices después, también de muchos abolengos, y ahí nace, perdón, Vial Santelices, que era hija de don José María Prieto, a ver, déjame pensar, José, eh, a ver, Vial Santelices, ¿cómo se llamaba? No, José Manuel de Vial y Sarabeitía. José Manuel de Vial y Sarabeitía, que había sido ministro Era del difícil. Tesoro en Concepción. Bueno, sí. No, te Dime. digo que era difícil de recordar el nombre, se entiende, se entiende. Manuel José de Vial y Sarabeitía era el ministro del Tesoro en Concepción, después lo fue en Santiago también, y él estaba a cargo como de todas las finanzas de esta zona de frontera entre el Imperio Español y los araucanos, que había creado una cadena de fuertes en esa zona y era como el límite entre una zona indígena y una zona imperial española. Pero también tenían que preocuparse de la piratería holandesa, francesa o inglesa en la costa, entonces había que preocuparse de eso también, ¿te fijas? Era una sociedad militarizada. Y esta familia Prieto Vial, que se crea a raíz del matrimonio de José María Prieto Sotomayor con esta señora Vial Santelices, eh, Carmen Vial Santelices, surge esta familia Prieto Vial, que eran 6 hermanos, ¿eh? 6 hermanos, dos mujeres y 4 hombres. La primera se llamaba Mercedes, se casó con el señor de Cese y Prieto, perdón, de Cese, no me acuerdo el segundo apellido, que era un español también militar de la zona de la frontera. Después la segunda se casó con don Manuel Bulnes Quevedo, y después vino Ángel Prieto, que era el mayor de los hombres. Después vino Manuel Prieto, que fue militar toda su vida, nunca se casó, fue un hombre de tropas en la frontera y en la Araucanía. Después venía José María Prieto Sotomayor, que fue un abogado muy importante, un gran filósofo, uno de los líderes de las ideas de la emancipación. Y el más joven de todo era Joaquín Prieto, que lo tengo aquí en mi espalda. Que una de las cosas curiosas que le pasó a Joaquín Prieto es que su madre se murió cuando él tenía 5 años. Así que fue criado por su padre y por sus tíos, sobre todo en la casa de don Agustín Vial Santelices en Concepción. Y él fue discípulo de su hermano mayor, que era Ángel Prieto, que más tarde veremos que fue en 1802 el fundador de una organización secreta que se produjo en Concepción, donde los jóvenes de la aristocracia militar de Concepción se juntaban bajo el auspicio de don Ángel Prieto para analizar la situación del Imperio Español en Chile, en América y en el mundo. Porque ellos querían ver cómo servir mejor al imperio y por lo tanto querían estar informados desde jóvenes, cuando ellos eran adolescentes, y después desde jóvenes cadetes y alférez y subtenientes en el ejército,
Cuando normalmente a un joven oficial no se le informa, los altos mandos no le informan lo que está pasando en la situación, y la idea de ellos era dar órdenes y que los jóvenes obedezcan. Pero a don Ángel se le había ocurrido esta idea de que ellos como jóvenes querían estar conscientes de lo que pasaba desde muy temprano, y a eso también lo indujo su padre, don José María Prieto Sotomayor, algo así como lo que los ingleses llaman situation awareness, o sea, algo así como conciencia de la situación. Y don Ángel, siendo muy joven, empezó a invitar a los principales personajes de Concepción, a las principales autoridades, a unas reuniones después de lo que ellos llamaban el toque del sereno, ¿no? Que es una especie como de toque de queda que había en la colonia, donde después de las 10 de la noche, a veces en el verano después de las 12 de la noche, no se permitía que hubiera gente en la calle a menos que tuvieran un pase especial. Bueno, esto ocurría en la ciudad de Concepción. Ellos se juntaban a la 1, a las 2 de la mañana, a veces entonces se quedaban toda la noche analizando con algún personaje importante la situación, y por eso los llamaban los duendes. Y el jefe de los duendes fue don Ángel, el mayor de los Prieto Vial, y fue el que orientó en la vida a Joaquín, este joven que tenemos a mi espalda, que más tarde llegó a ser presidente de Chile. Bueno, una de las cosas que se les ocurrió a ellos fue invitar a un joven que había llegado hacía poco a América, que se llamaba Bernardo Riquelme, y lo convidaron a estas reuniones de los duendes, y este Bernardo Riquelme les contó que él en realidad era hijo del virrey del Perú, don Ambrosio O'Higgins, que él no podía decirlo porque don Ambrosio O'Higgins, como virrey del Perú, no podía decir que tenía un hijo natural en América. El hecho es que don Ambrosio había muerto en 1801, y ahora don Bernardo Riquelme podía decir que él era hijo del virrey. Y ahí Ángel le dijo: yo tengo un hermano que es abogado y que puede ayudarlo a conseguir su cambio de nombre. Y don José María Prieto Sotomayor, perdón, Prieto Vial, José María Prieto Vial, le hizo las gestiones a don Bernardo Riquelme, junto con el bufete donde él trabajaba, que era Juan Martínez de Rosas, las gestiones para cambiarse de nombre de Bernardo Riquelme a Bernardo O'Higgins. Y más tarde este mismo abogado, el joven Prieto, eh, José Antonio Prieto se llama, perdón, José Antonio Prieto Vial, el hermano de Ángel, le hizo las gestiones para heredar la hacienda Las Canteras a don Bernardo Riquelme, que ahora se pasaba a llamarse Bernardo Higgins. Y con los albaceas de Callao y de Lima consiguió hacerlo. Esto. Finalmente, eh, los Prietos estuvieron muy cerca de don Bernardo Higgins porque él heredó al final la hacienda Las Canteras, que era una hacienda inmensa, que tenía algo así como 56.000 hectáreas, unas 35.000 hectáreas planas y los otros eran cerros, pero era una de las haciendas más ricas de Chile. Don Bernardo Riquelme, que parecía no ser nadie al principio, pasó a ser el hombre más rico de Chile. Y todo esto gracias a estos jóvenes prietos que le hicieron estas gestiones, junto con su amigo Juan Martínez de Rosa. Y Juan Martínez de Rosa fue de los primeros en saber que Bernardo Riquelme era hijo del virrey, porque Juan Martínez de Rosa en su juventud había trabajado con don Ambrosio Higgins cuando él era gobernador de Concepción y después gobernador del Reino de Chile, antes de ir al Perú a asumir como virrey. Por lo tanto, don Juan Martínez de Rosas se sintió muy encariñado con este joven, que era hijo de su amigo el virrey, y a través del joven José Antonio Prieto le consiguieron esta hacienda Las Canteras. Y una de las cosas, una de las obligaciones que tenía don Bernardo O'Higgins, por ser dueño de las canteras, era financiar y dirigir el regimiento de caballería en Laja. Y como don Bernardo O'Higgins, ahora Bernardo O'Higgins, no sabía de cosas militares, le pidió a los Prietos y a través de ello a otros oficiales de la joven aristocracia militar de Concepción que le ayudaran a organizar y a dirigir este regimiento del Laja. Y don Bernardo O'Higgins asumió como teniente coronel de milicia y comandante del regimiento, pero le pidió a los jóvenes que le enseñaran a él cómo operar militarmente, porque él nunca había tenido entrenamiento militar antes. Había estado en Cádiz, había estado en Richmond, en Inglaterra, había conocido a Francisco Miranda en su juventud, Bernardo Higgins, y don Francisco Miranda, que era su profesor de matemática en el Colegio Richmond, le contó que él tenía este proyecto para la independencia hispanoamericana y lo imbuyó de todas estas ideas. Bueno, a través de los Prietos, don Bernardo Riquelme, ahora Bernardo Higgins, conoció a gran parte de la sociedad de Concepción,
y empezó a hacerse muy famoso desde el momento en que pasó a llamarse Bernardo Higgins, porque la gente lo empezó a reconocer como nada menos que hijo del virrey del Perú, y además por ser tan rico, por haber heredado la hacienda Las Canteras. Y los Prietos empezaron a entrenar al regimiento que tenía que organizar don Bernardo Higgins como patrón de las canteras, y eso los vinculó mucho a don Bernardo Higgins. Y por lo tanto, cuando este nuevo hombre tan rico, Bernardo Higgins, fue nombrado diputado, en un momento fue alcalde de Chillán, en otros momentos dado fue diputado representante del sur ante el gobierno de Santiago cuando asumió don José Miguel Carrera, a partir del 4 de septiembre de 1811. Antes había sido un hombre que había participado en la Junta de Gobierno, representando a Concepción, y había sido de los pocos que eran partidarios de la independencia total, una época en que el conde de la Conquista hizo esta Junta de Gobierno pensando en preservar estos reinos de América para el rey legítimo que había sido capturado por Napoleón. Y bueno, había capturado primero a su padre, Carlos IV, después había capturado a Fernando VII, el rey hijo, y había puesto en reemplazo a don José Bonaparte, o sea, el hermano de Napoleón, como rey de España. Y ahí fue cuando los americanos se niegan a aceptar al rey de España y forman estas juntas de gobierno. Y en esas juntas de gobierno hay distintos criterios. Hay algunos que quieren preservar todos estos reinos de América para el rey legítimo capturado, y hay otros que dicen, mire, en realidad esta es la oportunidad para que nos independicemos y nos autogobernemos y veamos que el imperio español ya está agotado y por lo tanto pensemos en autogobernarnos. Con esas ideas estaba este diputado joven, muy rico del sur, que se llamaba Bernardo Higgins, frente a las juntas del gobierno central, sobre todo a partir del momento en que después del el conde de la Conquista renuncia, el 18 de septiembre de 1810, y entrega el bastón del mando, y asumen distintos personajes como Juan Enrique Rosales, más tarde el mismo Juan Martínez de Rosa, asume como jefe de la Junta de Gobierno, hasta que Carrera es el que da el gran impulso a la independencia a partir del 4 de septiembre y después nuevamente el 15 de noviembre, donde los Carreras se apoderan del poder. Ahí hay un momento de tensión entre Santiago y Concepción. Juan Martínez de Rosa quiere disputarle el mando a los Carreras y casi se produce un conflicto entre Concepción y Santiago, con tropas desplazadas al Maule por ambos lados. Y en esa etapa es cuando don Bernardo O'Higgins, que representaba como diputado al sur, a instancias de Carrera, O'Higgins y Carrera estaban trabajando juntos, le pide a Juan Martínez de Rosa que se abstenga de llevar esto a mayores, y don Bernardo O'Higgins hace de mediador para evitar un conflicto. Bueno, en todas estas cosas estaba los Prietos interviniendo, ¿te fijas? Curiosamente, una de las cosas que descubre don Ángel Prieto, este fundador de los Duendes, muy temprano, a partir del año 1805, ellos detectan que la flota española ha sido derrotada por el Imperio Británico en la famosa batalla de Trafalgar, donde los españoles fueron aliados de los franceses. Y una de las tantas cosas que especulan en América es que el Imperio Español ya no tiene flota o no tiene flotas importantes. Habían algunos buques de guerra, algunas fragatas en América, incluso aquí en el Pacífico. Pero la gran flota del Imperio Español había sucumbido en Trafalgar. Entonces don Ángel especuló de que no iban a poder sostener al Imperio Español. Y como no iban a poder sostener al Imperio Español, lo más probable es que los británicos intentaran tomarse algún punto en Sudamérica o en México, ¿no es cierto?, en el Caribe. Y efectivamente él planteó la idea de hacer una expedición desde Concepción hacia Buenos Aires para poder reforzar Buenos Aires en caso de que la invasión fuera a Buenos Aires, o para mandar tropas desde Buenos Aires a Concepción o a Talcahuano en caso de que el intento de invasión inglesa pudiera ser por Talcahuano o por Chile. Y esta expedición que lo organizó don Ángel Prieto, el jefe de los duendes, invitó a su hermano menor, el teniente, ya recién teniente, Joaquín Prieto, y fueron con su tío, don Luis de la Cruz y Goyeneche, que era alcalde de Concepción, en una expedición enormemente larga, cruzando
toda la Patagonia por el lado central hasta llegar a Buenos Aires. Y curiosamente, cuando estaban llegando a Buenos Aires, después de 3 meses, más de 3 meses de viaje, corriendo enormes riesgos de poder ser exterminados por los indígenas, porque fue una expedición pequeña, iban como con 12 soldados, 3 oficiales, incluyendo don Luis de la Cruz y Goyeneche, Ángel Prieto Vial y su hermano Joaquín, más un grupo de caciques y algunos indígenas aliados de Luis de la Cruz y de los Prietos, para prevenir y para poder negociar en el camino con las distintas tribus que pudieran encontrar hostiles en el idioma de ellos, a pesar de que los prietos hablaban mapudungún, porque como gente de frontera sabía hablar en mapudungún, pero preferían que fueran caciques, gente de autoridad, gente importante, para poder mediar. Y es así como llegaron a Buenos Aires cuando estaba produciéndose la invasión en 1806 de Lord Beresford, la primera invasión inglesa a América. Entonces, en cierto modo, lo que don Ángel había especulado con estos jóvenes que habían analizado la situación del imperio y habían especulado de que sin flota España ya no iba a poder proteger las Américas, eso iba a tentar a Inglaterra intentarse tomarse algo de América Latina o de Sudamérica, del Imperio Español, y efectivamente cuando están llegando a Buenos Aires se produce la invasión inglesa. Así que fue notable la predicción que hizo don Ángel Prieto, y en eso participó su hermano menor, Joaquín, y su tío, Luis de la Cruz, que mucho más tarde llegó a ser general, un general importante, mano derecha de O'Higgins. Incluso don Luis de la Cruz fue varias veces director supremo de Chile, provisional, mientras don Bernardo O'Higgins viajaba. Cada vez que don Bernardo O'Higgins tenía que dejar el puesto de director supremo y viajar al sur o irse a Mendoza o a otras partes, el que asumía como director supremo era Luis de la Cruz. Y detrás de Luis de la Cruz estaban sus sobrinos, estos Prieto Vial, que habían estado desde muy jóvenes conversando con todas las autoridades de la época para entender la situación. Bueno, el hecho es que los Prietos fueron partidarios de la independencia y no se sintieron traidores al imperio, porque ellos se convencieron de que después de la batalla de Trafalgar y después de la invasión que se produjo el año 2008, perdón, 1808 a la península ibérica por Napoleón, y el imperio ya estaba acabado. Poco tiempo después, Joaquín Prieto había sido nombrado comandante del tercer escuadrón de los húsares de la Gran Guardia, y él había podido conversar con José Miguel Carrera, que había dado este gran impulso de la independencia, y Carrera había estado en muchas batallas, en muchas etapas de la guerra contra Napoleón dentro de España, y Carrera, conversando con Prieto, le explicó a él y a otros oficiales del ejército la situación en España, y le dio a entender que era difícil sostener un imperio con una España tan decaída, ya capturada casi en un 80 o 90% por las tropas imperiales napoleónicas, y que ellos tenían que independizarse porque España no iba a poder sostener el imperio en el estado de agotamiento en que estaba el imperio después de más de 300 años de dominación mundial. Entonces los prietos, a pesar de que eran bastante conservadores y bastante tradicionales, se fueron dando cuenta de que había que gobernarse de forma autónoma, y ellos propiciaron una coordinación a través de los duendes de su parentela para este objetivo. Por eso que no solo Joaquín Prieto fue presidente de Chile mucho más tarde, sino que el mismo Ángel, que había organizado todo esto, llegó a ser diputado, llegó a ser después intendente y alcalde de Concepción. O sea, la primera figura de la sociedad del sur fue su hermano mayor también. Y don Ángel, que tuvo una experiencia militar muy exitosa en la guerra a partir de 1813, como comandante de la tercera compañía de los húsares de la Gran Guardia, llegó muy lejos, ¿eh? Más lejos que su hermano Ángel, porque su hermano Ángel fue capturado después de la batalla de Rancagua y cayó prisionero. Ahí en ese dibujo que tú estás mostrando se ve el regimiento húsares de la Gran Guardia, y Joaquín Prieto fue comandante del tercer escuadrón con ese uniforme, un uniforme precioso, que ojalá hubiéramos podido recuperar para la historia tradicional de Chile hoy día, ¿no? Como símbolo. Bueno, lo que ocurrió a partir de 1813 es que
como comandante del tercer escuadrón, a Joaquín Prieto le toca hacer exploraciones y él fue de los que detecta que las tropas realistas están en Hierbas Buenas, y ahí José Miguel Carrera hace una exploración en guerra con el coronel Juan de Dios Puga, que invade Hierbas Buenas y se produce una hecatombe porque una tropa de 600 patriotas ataca a un ejército realista de 5.500 hombres, bajo el mando del almirante Pareja. Bueno, esta hecatombe es de tal magnitud que los realistas deben replegarse, y más tarde viene la batalla de San Carlos, estamos hablando de 1813, y ahí le toca por primera vez participar con el tercer escuadrón de húsares de la Gran Guardia de forma muy heroica al joven Joaquín Prieto, que asume ya después de eso como capitán. Y le toca después proyectarse hacia el sur y hacer las exploraciones, cuando los realistas después de la batalla de San Carlos se repliegan y se encierran en Chillán. Y ahí se produce la disyuntiva de si José Miguel Carrera debe atacar inmediatamente a los realistas en Chillán, o mejor trata de tomarse la costa para asegurarse que los realistas no reciban apoyo por mar desde el Callao, por Talcahuano hacia Concepción y de ahí hacia el norte. En la discusión entre Carrera y sus oficiales se decide atacar el sur, y se le pide a Joaquín Prieto que invada la Florida, que es un sector que está un poco al norte de Concepción. Se le pide al comandante Bernardo Higgins, que va con su hermano Ángel, que invada Los Ángeles, y efectivamente Bernardo Higgins se toma Los Ángeles sin disparar un tiro, porque los guardias lo reconocen, lo hacen pasar, y él abre la puerta y entra toda la tropa, y de repente los realistas se ven capturados por don Bernardo Higgins sin combate, ¿no? Bueno, Joaquín Prieto, después de tomarse la Florida, avanza con José Miguel Carrera y con el coronel Mendiburu, y se toman Concepción. Y ahí con José Miguel Carrera, Joaquín Prieto con el teniente Ramón Freire y con José María Benavente, se toman Talcahuano y se toman la península de Tumbes. Incluso Freire capturó un buque que se llamaba la fragata Thomas, un ex buque británico que ahora había sido rebautizado con el nombre de Santo Domingo Guzmán. Y ahí capturaron un brigadier que venía a reemplazar al general Pareja, y capturaron unos fondos y 27 oficiales que venían a reemplazar a los oficiales que habían ido muriendo en los combates que había generado José Miguel Carrera. Entonces Carrera gana, no sé, el combate de Hierbas Buenas, la batalla de San Carlos o el combate de San Carlos. Después encierran los realistas en Chillán, avanza, se toman la Florida, se toman Los Ángeles, se toman Concepción, incluso se toman Talcahuano y capturan esta fragata española, Santo Domingo Guzmán, con estos tesoros, con estos oficiales que venían a reemplazar a los que habían perecido, y con este brigadier, o sea, este general, que venía a reemplazar a Pareja, que había muerto en la campaña. Joaquín Prieto tiene mucho éxito ahí, y eso le permite tener mucho prestigio. En algún momento hay financiamientos que vienen de la zona central, donde los realistas atacan estas huestes para tratar de capturar esos financiamientos, y ellos evitan que sean capturados gracias a la habilidad de Joaquín Prieto, que tiene distintos combates contra fuerzas muy superiores, una de ellas contra el coronel Olate, y logra salvar a esos fondos. En otro momento, en la famosa combate al Roble, cuando Carrera se va a rodear Chillán y tiene una división cerca de Chillán en el Roble, Joaquín Prieto tiene un rol principal en combatir en el Roble al lado de don Bernardo Higgins, pero don Bernardo Higgins había sido herido al principio del combate. Carrera tuvo que saltar a Litata porque trataron de matarlo entre 33 soldados con el comandante Olate a la cabeza. El combate evita que lo maten, se lanza al río Itata, y más tarde trae a su hermano con la otra división que estaba arriba abajo, y recuperan el control del Roble. Pero entre medio hay un gran combate donde O'Higgins, de forma muy valiente, dicen o vivir con honor o morir con gloria, a mí los soldados, en fin. Y justo en eso le llega un disparo en la mano, entonces él lo tienen que sacar herido hacia atrás, y el combate lo dirige Joaquín Prieto con José María Benavente y con Diego José Benavente, el hermano, y con el alférez José María de la Cruz Prieto, que era un sobrino de Joaquín Prieto. Bueno, entonces también
ahí Joaquín Prieto, tiene un gran rol en el combate del Roble para los patriotas. Y ahí viene después toda esta intriga contra Carrera que hacen que finalmente Carrera sea reemplazado por Bernardo Higgins y no por Manuel Balcarce, como quería el gobierno central, sino que el mismo Carrera propone a Bernardo Higgins. Y como los Prietos habían estado muy cerca de Bernardo Higgins, deciden estar cerca de él para apoyarlo, porque de ahí en adelante don Bernardo Higgins se hace cargo del ejército y los Prietos sabían mejor que nadie que don Bernardo O'Higgins no era muy buen militar, no tenía experiencia militar. Ellos mismos les habían entrenado su regimiento en Laja durante mucho tiempo. Entonces decidieron estar cerca de O'Higgins para apoyarlo en las distintas vicisitudes de los combates. Y es así como los Prietos se mantienen muy cerca de O'Higgins. Y en un momento dado, todo esto falla por la famosa batalla de Rancagua. Entre paréntesis, antes se produce la batalla de Rea Seca, donde Joaquín Prieto no quiere participar porque O'Higgins plantea un enfrentamiento entre los patriotas, entre los o'higginistas, y ya se había producido una rivalidad, y los carrerinos. Y Joaquín Prieto es dejado como gobernador de Talca, mientras O'Higgins avanza hacia el norte para enfrentar a Carrera, donde O'Higgins fue derrotado en la batalla de Tres Acequias por Luis Carrera y por su hermano mayor José Miguel Carrera. Y bueno, Carrera perdona a O'Higgins y le propone enfrentar a los realistas juntos, aliados, y le entrega la primera división y le sugiere que actúe desde el Cachapoal hacia Angostura, pero O'Higgins se encierra en Rancagua y se produce lo que después se llamó el desastre de Rancagua. En esa etapa, Joaquín Prieto no participa en la batalla de Rancagua, participa su hermano Ángel, que es capturado y después cae prisionero, el famoso Ángel de la Libertad o el jefe de los duendes, como lo llamaban en esa época, y pasa 3 años en la isla Quiriquina preso, ¿eh? Junto con su sobrino Manuel Bulnes y con otros personajes muy conspicuos de Concepción. Joaquín Prieto es mandado al Cachapoal por José Miguel Carrera a conseguir más tropas y más oficiales para reforzar el regimiento USA desde la Gran Guardia. Y está en eso, Joaquín Prieto no participa en Rancagua. Bueno, en cualquier caso ahí fracasa el ejército patriota y deben irse a Mendoza, ¿no? Y en Mendoza se produce de forma muy evidente las divisiones entre los higuinistas y los carrerinos cuando estaba el gobernador, el coronel José de San Martín. Llega primero Higgins, 2 o 3 días después llega José Miguel Carrera con sus tropas. Y bueno, ya habían predispuesto los distintos personajes que llegaron antes a don José de San Martín en contra de los Carrera. Y cuando llega Carrera y quiere que se le reconozca como presidente de Chile y que se le reconozca como jefe del ejército, y empiezan unas confrontaciones entre los o'higginistas y los carrerinos, San Martín se siente la obligación de poner orden y ve a O'Higgins más sumiso y a las tropas de O'Higgins más sumisas y a Carrera un poco más altanero, porque él creía representar la jefatura del Estado, o sea, la presidencia de Chile. Él era presidente de Chile. O'Higgins era un general que había sido jefe del ejército antes, pero no era presidente de Chile. Entonces, Carrera creía que él tenía que hablar con el jefe del Estado en las provincias unidas del Plata, o sea, lo que después fue Argentina, y no con un intendente provinciano. Eso generó estas rivalidades. El hecho es que Joaquín Prieto no quiso participar en esos conflictos, sí participó Freire a favor de O'Higgins, y todos se fueron finalmente a Buenos Aires, donde Prieto había estado en 1806, cuando había ido con su tío, justo cuando llegó la invasión, la primera invasión inglesa en 1806 con Lord Beresford, y ahí se había enamorado el joven Joaquín Prieto de una mujer que volvió a conocer después porque Prieto fue en una segunda oportunidad, en 1811, poco antes de que Carrera iniciara la independencia, había ido con el comandante Alcázar, Andrés de Alcázar, en un regimiento profesional que había mandado Chile para apoyar a los argentinos que habían iniciado su junta de gobierno el 25 de mayo de 1810. Y ahí había ido el teniente Joaquín Prieto y después allá asumió como capitán con tropas y ahí había conocido a su mujer con la cual se casó y volvió a Chile
en 1811. Ahí conoció a Carrera y terminó siendo, como habíamos dicho antes, comandante del tercer escuadrón de los húsares de la Gran Guardia. El hecho es que ahora Joaquín Prieto volvía a Buenos Aires y ya como mayor, y allá se le dio el grado de teniente coronel y asumió como comandante del fuerte de Buenos Aires y a cargo de la artillería, de Argentina o de Buenos Aires, del fuerte de Buenos Aires, que era muy importante porque había habido dos invasiones inglesas, una en 1806, donde él había participado, y otra en 1807, que fue un año después, donde los ingleses volvieron a intentar tomarse Buenos Aires con una flota inmensa y con mucho más tropas que las que había traído primero Lord Beresford, y nuevamente los ingleses habían sido derrotados en 1806 y 1807 también. Hay que pensar que en 1807, después que los ingleses habían sido derrotados por segunda vez, Napoleón invadió España al año siguiente, en 1808. Y ahí cambió toda la situación, porque Francia era aliada de España, y siendo aliada de España invadió España, ¿eh? Cuando las tropas napoleónicas estaban pasando por España para invadir Portugal, pero en un momento dado usan ese paso para invadir España. Y ahí los ingleses, que eran enemigos de España, pasan a ser aliados de España. Interviene el duque de Wellington desde Inglaterra hacia Portugal y ahí cruza España y participa en varias batallas el duque de Wellington, el general Wellesley, como se le llamaba entonces, más tarde fue duque de Wellington. En la batalla de Rodrigo, él es nombrado duque de Rodrigo, el general Wellesley, que fue el primer título de duque que tuvo. Mucho más tarde asumió como duque de Wellington cuando él derrota a Napoleón en 1815. Pero este Wellington, peleando contra Napoleón en España, conoció a José Miguel Carrera, y bueno, Carrera también conoció al duque de Bailén, el general Castaño, y al duque de Alburquerque, que eran los grandes generales españoles que pelearon contra Napoleón, y este gran héroe inglés que fue el duque de Wellington, que también participó en España. Bueno, Joaquín Prieto asume en Buenos Aires como jefe del fuerte y está muy vinculado a la familia Warnes García de Zúñiga, que era la familia de su mujer, cuyos hermanos habían sido todos héroes de la independencia argentina. Uno había muerto en España en la invasión española sobre Francia en el Rosellón, cuando España trató en la época de Carlos IV de detener la Revolución Francesa. Otros habían muerto en Argentina y en el Alto Perú, en lo que después fue Bolivia, la audiencia de Charca, en guerras contra los realistas, porque los Warnes fueron todos patriotas. Así que incluso hay una estatua en Santa Cruz de Bolivia de uno de estos Warnes, que era hermano de la mujer de Joaquín Prieto, y otros también habían muerto. Algunos de ellos participaron en el ejército de los Andes, con San Martín, en la invasión a Chile posterior. Ahí Joaquín Prieto se viene a Chile nuevamente con San Martín y O'Higgins en 1817 y le toca participar en Chacabuco, y más tarde él está siempre al lado de O'Higgins, ¿eh? Siempre al lado de O'Higgins. En algún momento dado O'Higgins se va al sur con San Martín, le toca la batalla de Cancha Rayada, donde Joaquín Prieto, que ya es teniente coronel, no participa. Y él, por su desempeño en la batalla de Chacabuco, había ascendido a coronel y se queda en Santiago, respaldando a su tío que había asumido como director supremo. Se llamaba Luis de la Cruz y Goyeneche, su tío que asumía como director supremo, mientras O'Higgins iba en campaña con San Martín y se ven sorprendidos en Cancha Rayada y el ejército patriota es derrotado en Cancha Rayada. Otro de los desastres donde participa O'Higgins, entre los muchos en que estuvo. El hecho es que el que estuvo a cargo de las tropas de Santiago era el coronel Joaquín Prieto, que tengo a mi espalda, y con su tío Luis de la Cruz, que era director supremo subrogante, que reemplazaba a O'Higgins, tuvieron que enfrentar, entre otros momentos, un levantamiento que hizo Manuel Rodríguez, que dijo, aún tenemos patria, ciudadanos, porque se cundió el pánico cuando la gente vio que se había sido derrotado Cancha Rayada, y mucha gente pensó arrancarse a Argentina nuevamente, cruzando hacia Mendoza. Bueno, Joaquín Prieto logró mantener la calma y logró negociar con Bernardo O'Higgins,
para que no reemplazara a su tío como director supremo, una especie como de golpe de Estado que intentó Manuel Rodríguez. Y Joaquín Prieto se entendió con Manuel Rodríguez y se avinieron con don Luis de la Cruz, y entre don Luis de la Cruz y Manuel Rodríguez combinaron sus esfuerzos para resistir, y Joaquín Prieto organizó la defensa de Santiago en el supuesto caso de que las tropas realistas avanzaran sobre Santiago, pero al poco tiempo llega Bernardo Higgins herido en un brazo, muy, muy gravemente herido. Llegan después unas tropas de las Heras y entre medio llega José de San Martín también con algunos restos de la tropa, y Joaquín Prieto se dedica a reorganizar este ejército diezmado hasta que se produce la batalla de Maipú. Y Joaquín Prieto es ascendido a coronel por su éxito en haber controlado a las tropas y a la situación en el periodo en que Manuel Rodríguez actúa con Luis de la Cruz en la resistencia. Y después, en la batalla de Maipú, el general José de San Martín le pide al coronel Prieto que se quede al lado de O'Higgins, que trate de que don Bernardo Higgins no participe en la batalla porque está muy gravemente herido en su brazo, estaba con mucha fiebre, lo atendía el doctor inglés Thomas Cox, y le pidió al doctor Cox que por favor retuviera a don Bernardo Higgins y no participara en la batalla. El hecho es que Joaquín Prieto estuvo al lado de O'Higgins a cargo de como 1000 hombres, que era la fuerza de reserva patriota en Santiago, mientras San Martín se desplegaba con las tropas del ejército de los Andes, tropas argentinas, tropas chilenas, para enfrentar a Mariano Osorio en la gran batalla de Maipú, donde finalmente San Martín gana esa batalla, y en la tarde llega Joaquín Prieto con Bernardo Higgins, Joaquín Prieto escoltando a Bernardo Higgins con sus tropas, y ahí se produce el gran abrazo de Maipú, ¿no? Entre Bernardo Higgins, que venía herido y que venía fiebrado, pero que al final se levantó y llegó en la tarde a la batalla. Y Joaquín Prieto le tocó participar en la última etapa del combate contra los realistas, después de que había ya terminado la batalla, pero quedaban restos de realistas resistiendo en distintos sectores. Ahí es cuando se organiza la Escuadra Libertadora del Perú y se organizan los arsenales, y había llegado un empréstito británico que San Martín y O'Higgins habían conseguido en Inglaterra, y habían después traído más tarde a Lord Cochrane y varios oficiales ingleses que organizaron la escuadra, pero antes que llegara Thomas Cochrane a Chile con sus oficiales ingleses, Joaquín Prieto había organizado una flota con el ministro Centeno, que es el ministro de Guerra, y que habían puesto a la cabeza de esta flota a don Manuel Blanco Encalada. Y el que organizó la flota, el que preparó las velas, el que preparó la jarcia, el que carenó los buques, el que preparó los cañones, el que fundió cañones, el que preparó fusiles, el que creó uniformes, en fin, para esta flota de don Manuel Blanco Encalada, fue Joaquín Prieto. Como coronel, él organizó la flota, organizó los arsenales, y se fue a Valparaíso en varias oportunidades a ayudar a equipar y abastecer bien los buques, y junto con buques que habían comprado, a raíz de que habían buques excedentes después de las guerras napoleónicas en Europa, y con el empréstito británico habían comprado buques en Inglaterra y en Estados Unidos, y con estos oficiales ingleses que llegaron después equiparon mejor esos buques con Thomas Cochrane a la cabeza. Pero el primer año el que ejerció el mando, el que dirigió todo, fue Manuel Blanco Encalada, que incluso él se toma la fragata Santa Isabel en Talcahuano, que fue una acción muy heroica, y más tarde, bueno, otra acción heroica fue la toma de la Esmeralda por Lord Cochrane, también en forma muy parecida, en Callao, ¿no? Y ahí Joaquín Prieto organiza el Ejército Expedicionario Libertador del Perú. San Martín lo único que quiere es que lo acompañe a la Expedición Libertadora del Perú. Bernardo O'Higgins no quiere que Prieto se vaya con San Martín porque como O'Higgins siempre había estado tan cerca de los Prietos, había sido su brazo derecho en distintas etapas de la Guerra de la Independencia, y como él sabía que él no tenía tanta experiencia militar, necesitaba a su lado a los Prietos y a Joaquín Prieto en particular,
para ayudarlo a dirigir las fuerzas que quedaban en Chile, considerando que se había desarrollado la guerra a muerte, y los Picó, los Senosoaín, el cura Ferrebú, después los Benavides, más tarde los Pincheira, el comandante Zapata y tantos otros, habían desarrollado una guerrilla de resistencia en el sur, habían destruido el sur, y los realistas se estaban imponiendo en el sur frente a un intendente que estaba acorralado en Concepción, que era don Ramón Freire, y Bernardo Higgins pensaba que era necesario que Joaquín Prieto se quedara en Chile para ser su brazo derecho. ¿eh? Y lo mismo que su tío Luis de la Cruz, que fue el brazo derecho de Higgins durante ese periodo. El hecho de que San Martín se va a la expedición libertadora sin Joaquín Prieto le toca todo este periodo donde las tropas chilenas son utilizadas más bien políticamente en Perú, no hay grandes combates, San Martín se empecina en negociar con los realistas, evitar los combates porque quiere evitar un baño de sangre, quiere reconciliar a las partes, pero por esa misma razón no logra controlar la situación y debe venir más tarde Simón Bolívar con su mariscal Sucre y que ya se va imponiendo por la fuerza para independizar al Perú y después independizar el Alto Perú, lo que se llamó la Audiencia de Charca, lo que después fue Bolivia. Pero en ese periodo, en Chile, se produce esta enorme guerra a muerte contra los realistas en el sur, que era una guerra guerrilla, donde ellos asolaban los campos, quemaban las cosechas, quemaban las haciendas, aliados con los araucanos, los realistas. Los araucanos se dedicaban a robar mujeres y a hacer todo tipo de crímenes y excesos. Y bueno, esto fue creciendo y se mataban mutuamente en forma espantosa, y por eso se llamó la guerra a muerte, porque los realistas empezaron a no respetar a los prisioneros, y también a veces los patriotas tampoco respetaban a los prisioneros realistas. Esto fue escalando, y Ramón Freire y el ejército chileno en el sur, el ejército patriota, reclamaba que don Bernardo Higgins le mandaba todos los recursos a San Martín en Lima, y no le enviaba recursos al ejército chileno, al ejército patriota, para enfrentar a las tropas realistas. Que entre paréntesis, la gran mayoría de las tropas realistas también eran chilenas, eso ya lo hemos visto en otras oportunidades. El hecho es que estas tropas realistas que pelearon de esta guerra a muerte tan larga, tuvieron éxito en destruir el sur y en controlar la Araucanía, en controlar no solo la Araucanía, sino que al norte del Biobío, en asolar y tomarse Concepción, en arrinconar a las fuerzas de Freire en Talcahuano, y después Freire logró salir en la batalla de la Alameda hacia Concepción, pero de forma muy precaria, pero no controlaba todo el sur, porque el sur estaba controlado por los realistas. Y así como Bernardo Higgins, mientras San Martín estaba con el ejército expedicionario en Lima y en Perú en general, manda al coronel Joaquín Prieto a operar desde el norte hacia el sur, mientras el resto del ejército de Freire operaba desde el sur hacia el norte, contra los realistas, en la zona que va desde Talca hacia Concepción y hacia la Araucanía. Y Joaquín Prieto tiene bastante éxito en derrotar a Benavides en la batalla de las Becas de Saldía, y eso le da mucho, mucho prestigio, porque en general los realistas habían estado ganando casi todas estas batallas. Y Ramón Freire había tenido éxito en algunos combates en el sur, sobre todo en el periodo inicial, cuando después O'Higgins, después de la batalla de Maipú, un año atrasado, eso sí, se va al sur a enfrentar a los realistas y trata de tomarse Talcahuano. Ahí se encierra el coronel Ordóñez, y ponen al general francés Braillet a cargo de este intento de tomarse Talcahuano. Y bueno, ahí fracasa O'Higgins, nuevamente ese otro desastre de O'Higgins, y el general Braillet no resulta ser todo lo hábil que se pensaba. Pero en esa etapa, durante el periodo en que los patriotas están enfrentando a los realistas, Ramón Freire hace varias incursiones hacia el sur para tratar de controlar los refuerzos que se hacen sobre Talcahuano, y como habíamos dicho la otra vez, llegó a los fuertes de Arauco, al pueblo de Arauco, hacia el borde del río Carampangue, en fin. Entonces hubo un periodo
en que Freire, por un lado, actuando hacia el sur, y Prieto al lado de O'Higgins, más frente a Talcahuano, actuaron en forma combinada. Pero después actuaron de forma separada, porque Freire se quedó como intendente de Concepción y Talcahuano, y Prieto actuó desde el norte hacia el sur. El hecho es que finalmente el ejército chileno se levanta con Ramón Freire a la cabeza y echan a Bernardo Higgins del poder. Él renuncia, Ramón Freire no acepta que lo vayan a fusilar o que le vayan a hacer un juicio de residencia, le permite a don Bernardo Higgins salir dignamente de Chile, exiliado en este caso al Callao y a Lima, al Perú, y Joaquín Prieto ahí entra como en desgracia y se va a una hacienda que el gobierno le había regalado al sur de Santiago, que se llama el Cerro Negro, que más tarde esta hacienda se llamó el Mariscal, en recuerdo de Joaquín Prieto, que Joaquín Prieto había sido mariscal, que es una gran hacienda que está entre lo que hoy día es Puente Alto y San Bernardo. Y ahí hay un cerrito que se llama el Cerro Negro y que le daba el nombre a esta hacienda. Todavía existe la casa de Joaquín Prieto en esa zona, que está en manos de una familia privada que lo ha conservado con bastante delicadeza, afortunadamente todavía. Ojalá que algún día eso se pueda recuperar como una zona turística, una zona histórica. Ojalá la municipalidad de Puente Alto o San Bernardo convergieran a esa zona para que recreara ahí un área turística importante, porque ahí vivió el presidente Prieto durante mucho tiempo. El hecho es que Joaquín Prieto se dedica a esta agricultura en el Cerro Negro. Ellos habían perdido sus haciendas en el sur, entonces el gobierno, en compensación por todo lo que habían perdido los patriotas en el sur, sobre todo con la guerra a muerte, le dieron esta hacienda a la zona central, porque ellos habían arriesgado su vida por la causa de la patria y por arriesgar su vida habían perdido todas sus casas y sus haciendas en el sur. Bueno, yo creo que hasta ahí podemos dejar en esta primera etapa. En la próxima vez podemos seguir hablando de Joaquín Prieto. Sí. Espero tener mi computador porque yo ahora estoy usando mi celular para esto. No, pero ha salido perfecto, ha salido perfecto. Oye, obviamente sí, pues tenemos que seguir con la segunda parte de la Sí. historia de José Joaquín Prieto Vidal, porque quedamos en este punto donde parece que cambia todo respecto Claro, ahí a ello. asume Ramón Freire y Joaquín Prieto se dedica a su campo. Y como él era o'higuinista y O'Higgins se va a exiliado, bueno, él había tenido algunas diferencias con Ramón Freire, no estuvo de acuerdo con este levantamiento que hizo el ejército en contra de O'Higgins, pero la gran mayoría del ejército, la gran mayoría, y Joaquín Prieto lo reconoció, se levantó contra O'Higgins. Fue curiosamente el ejército el que echó a O'Higgins. Y estos jóvenes que habían estado ayudando siempre a don Bernardo Higgins, que sabían que don Bernardo Higgins no era un buen militar y no tenía conocimientos militares y por eso tenían que estarlo ayudando siempre, reconocían que era muy difícil para don Bernardo Higgins dirigir esta situación con sus escasos conocimientos militares en medio de esta guerra a muerte tan espantosa. Entonces, le pareció interesante y quizás hasta bueno para el país que Ramón Freire asumiera como director supremo. Y después Joaquín Prieto aplaudió que Ramón Freire, después de 2 intentos, recuperara Chiloé para Chile. Y él se mantuvo en su hacienda y más tarde fue nombrado diputado y finalmente fue nombrado senador en el periodo en que Ramón Freire ejerció muchas veces como director supremo y una vez como presidente de Chile. Y Prieto vuelve a intervenir en política mucho más tarde, eso lo vamos a ver la próxima vez, a partir de, no sé, que Ramón Freire es reemplazado por otros presidentes, no sé, como Francisco Antonio Pinto, o el mismo Manuel Blanco Encalada, o el coronel Campino, o Francisco Ramón Vicuña Larraín, o su hermano Joaquín Vicuña, en fin, son distintos presidentes que gobernaron periodos cortos durante esa década, entre el año 1823 y 1830. Vamos a ver después que hubo una confrontación entre dos bandos y Joaquín Prieto encabezó, se le pidió que encabezara el ejército pelucón, el ejército conservador, para enfrentar al ejército pipiolo o el ejército liberal que dirigió Ramón Freire. Eso lo podemos dejar para el próximo periodo, donde entraremos en más detalle en todo esto.
Don Daniel Prieto Vial, te quiero agradecer primero que nada a ti y quedan todos invitados para el próximo lunes, entonces a las 21 horas, para seguir con la segunda parte de la historia de José Joaquín Prieto Vial. Quiero agradecer también a Coltan 1541 que ha estado acompañando todo tu relato, Daniel, no solamente el de hoy día, sino que el de los programas anteriores también, ¿cierto? Aportando diferentes tips en la medida que tú vas relatando, ¿cierto? Así que se ha hecho muy entretenido el chat también, porque han creado una conversación en torno a lo que se está hablando ahí, lo que tú vas relatando, ¿cierto? Y Coltan va al mismo tiempo acompañando ahí el relato. Así que felicitaciones, Coltan. Impresionante tus conocimientos porque vas a la par de lo que va diciendo Daniel Predorial. La gente, además, Daniel, para que tú lo sepas, porque yo sé que mientras tú estás relatando no puedes leer el chat, seguramente lo lees después, ¿verdad? Para poder ver lo que opina la gente. Pero en general está muy, primero agradecido por tu entrega, pero segundo, impresionado por tu nivel de conocimiento. Aquí decían un poquito más arriba, no alcancé a ver quién fue, ¿cierto? Pero decían, ¿cómo una sola persona puede tener tantos conocimientos de historia dentro de una sola cabeza? Claro. Y es Bueno, hay una verdad. pequeña trampa ahí, ¿eh? La trampa es que un poquito de historia de mi familia, entonces es como conocer la historia de su familia. Pero en este caso, Por eso solamente uno en se este motiva por conocer esto. Pero a mí me da un poco de vergüenza hablar de Prieto siendo yo de la familia, porque debiera ser otra persona la que hablara de él, ¿no? Oye, ¿cuál es tu relación directa con esa época de la familia Prieto? Mire, yo soy descendiente de directo porque mi primer Prieto, de don Ángel Prieto Vial, el hermano mayor de Joaquín Prieto, pero yo soy también emparentado con Joaquín Prieto 5 veces, ¿ah? 2 veces por lo Prieto y 3 veces por lo Vial, porque él era Prieto Vial, igual que yo. Entonces, genéticamente dice que yo soy más cercano a Joaquín Prieto que los propios descendientes directos, que son primos míos por lo demás. Así que es muy curioso porque lo tengo por muchos lados a Joaquín Prieto, ¿no? De hecho, yo miro la pintura de José Joaquín Prieto Vial, no, de Ángel Prieto, perdón, de Ángel Prieto. No, el que está detrás mío es Joaquín Prieto, ¿no? Él es José Joaquín, sí, sí, Sí. pero yo veo la fotografía perdón, el dibujo la pintura de Ángel Prieto y es muy parecido a ti. ¿Dónde existe esa pintura de Ángel Prieto? Yo tengo La vi, una, pero no sabía que existiera alguna. te lo voy a enviar porque la vi Ah, qué mientras estaba interesante. buscando imágenes en la medida que iba relatando, pero te saltaste rápidamente a otro tema, entonces no alcancé a colocarla. Pero la encontré, la tengo por ahí. Yo tengo Tengo un ahí una. hermano que se llamaba Leonardo Prieto, que murió, y que decían que era idéntico a Joaquín Prieto, idéntico, y que era ver a Joaquín Prieto. Curioso, ¿no? Yo soy Curiosísimo. distinto, ¿no? Yo soy un tipo distinto a mi hermano Leonardo. Y mi hermano Leonardo era muy delgado y más alto que yo, y un poco como Joaquín Prieto, que era bastante alto y tenía ojos claros. Mi hermano tenía ojos celestes, era muy blanco, muy rosadito. Joaquín Prieto también era muy blanco. Yo tengo ojos café, o sea, no soy de ese tipo, ¿te fijas? Sí. Mira, dame un segundo. La tengo muy en chiquitito, pero yo creo que vamos a alcanzar a verlo. ¿Ah? Dame un segundito. Dame un segundo. Todos en mi familia tienen ojos claros, excepto yo, así que capaz que fui adoptado por ahí. Aquí, mira, según lo que dice aquí es Ángel Prieto Vial, pero en realidad a mí me da la impresión que es Joaquín. Dame un No, habría que segundo. verlo, habría que verlo. Yo tengo cosas de Ángel Prieto conmigo, pero no sabía Ujú. que existiera algo que tú pudieras tener. No, me da la impresión que lo tomaron como porque sale en un árbol genealógico gigantesco hacia atrás Ah, ya, y aparece la foto de Ángel Prieto Vidal, pero la comparo con la de José Joaquín, es la misma. O sea, la fotografía de ya. la pintura, digamos. No, ¿Mm? Es la misma. perfecto. No, yo creo que están errados. Aparte que aparece con la Había un banda cuadro de presidencial. Ángel Prieto que se murió en uno de los saqueos, o sea, que se destruyó, que se quemó en uno de los saqueos de los Pincheira, curiosamente. Así que hay referencia de cómo era Ángel Prieto, no hay ningún cuadro original. Sí, yo tengo miniaturas y cuadros de su hijo, Ángel Prieto y Cruz, ¿no? Que también era descendiente de Luis de la Cruz, curiosamente. Correcto. Aquí está
¿Cómo se llama el emblema familiar? ¿Cómo se llama? El escudo de armas. Hay un escudo de armas de Escudo. los Prieto Vial de Concepción, y yo mandé a Sí, hacer una reproducción, porque como yo tengo los mismos apellidos, bueno, aproveché, ¿no? Pero esos escudos fueron abolidos por la Constitución del 33 y antes por el mismo Higgins. Los escudos de armas no son reconocidos legalmente en Chile, pero como ellos eran de la nobleza española, de la época del Imperio, la familia Prieto Vial tenía ese escudo en Concepción, que ya obviamente no es válido, pero yo lo considero algo así como arqueología familiar, una cosa casi sí, simbólica, ¿no? tiene otro tipo de valor, ¿eh? Aunque no sea Claro, legal, digo, ¿cierto? Pero claro. bien, don Daniel Bueno, Peduvial, encantado. Nos vemos la próxima semana. nos vemos el próximo lunes a las 21 horas entonces para seguir con la segunda parte de la historia de José Joaquín Prieto Vidal y todo lo que pasaba alrededor de él mientras llegaba a la presidencia y después el periodo presidencial. Mire, lo Nos vemos. interesante fue Joaquín Prieto, que es como obligatorio tratarlo, porque él organizó el país. Después de la gran independencia, él organizó el país, creó la primera democracia estable en América Latina, y lo hizo crecer. Y después siguió su sobrino, Manuel Bulnes Prieto, que era hijo de su hermana. Eso lo vamos a ver en más detalle la próxima vez. Perfecto. Voy a tener que estudiar más para poder estar a la altura con las preguntas, por lo menos. Muy Daniel, bien, muchas gracias. Nos encantado. vemos, que descansen, que estén muy bien y hasta mañana. A todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Chao, chao.